En medio de la batalla entre las comunidades y el gobierno por la acogida de menores migrantes, hoy nos apetecía conocer la historia de Emilia Lozano. Emilia es madrileña, está jubilada y un día decidió que quería ayudar a esos jóvenes que vivían en un centro de acogida de su barrio y que deambulaban sin rumbo, sin saber demasiado español, sin una buena formación, sin actividades de ocio. Lo que ha acabado consiguiendo es montar su propia ONG, Somos Acogida, y convenciendo a los vecinos de su pueblo natal, de la Puebla de Almoradiel, en Toledo, para que acojan a algunos de esos chicos. Emilia, buenas noches. Buenas noches. Emilia, todo empieza en Hortaleza, el barrio de Madrid en el que vivías y en el que hay un centro de acogida de menores migrantes. Tú veías a muchos chicos deambulando por las tardes por el parque y empezaste a establecer una relación con ellos, ¿no? Claro, claro. Yo veía que además que como la misma sociedad nos retirábamos, les mirábamos raro, y yo decía, pero bueno, si son jovencitos como mi nieta mayor. Entonces yo me hablaba con ellos, me acercaba a ellos, y así fue como empecé a entablar relación con ellos. Y fui descubriendo que eran unos chavales adolescentes maravillosos. O sea que la forma que encontraste de ayudarlos al principio era simplemente preguntarles qué tal, qué hacéis aquí, qué problemas detectaste cuando hablaste con ellos. Pues los problemas que detecté era pues, que se sentían muy solos, que todo el mundo les miraba mal, que eran unas criaturas que apenas sabían ni tres palabras de español. Y ellos eran niños, su comportamiento eran pues como nuestros niños cuando todavía no han salido del barrio a ir al centro ni nada de esto, pues ellos estaban allí en su centro de acogida, en su parque, jugando como cualquier español. Claro, porque el Y problema que así tienen ve, estos pero centros es que a veces están tan esos, saturados, ¿no? Que los claro, chicos pues es que no reciben la atención necesaria. a veces triplican y cuadriplican los chavales que tiene que haber. En Hortaleza, en aquel tiempo tenía que haber espacio para 35 y había ciento y pico. Entonces, claro, estos centros, pues imagínate, allí no tienen ocio, allí no tienen ninguna formación de ningún tipo, no hay nada. Los adolescentes necesitan quizá más que los adultos que se les escuche, a ellos no se les escucha. Y sobre todo cuando vienen de viajes sufriendo tanto, pasándolo tan mal. Entonces, bueno, pues así fue como yo me fui acercando a ellos, fui descubriendo como cuando cumplían 18 años, en España es maravilloso cumplir mayores de edad, ¡ay, qué bien! Y para ellos es el día más triste de su vida, Claro. porque se van a quedar en la calle. Claro, para quien no conozca cómo funciona este sistema, cuando dejan de ser menores de edad, cuando cumplen la mayoría, se quedan desamparados, los echan de estos centros de acogida que están destinados solo a menores de edad. Ese creo que es el germen de por qué acabas creando Somos Acogida. ¿Cómo es esa primera vez en la que ves que uno de los chicos con los que te has relacionado en el parque, al que le has estado preguntando qué tal está, al que has estado ayudando, de repente cumple 18 años y no tiene a dónde ir? Yo ni lo sabía que se quedaban en la calle. Yo sí empecé a subirlos a casa, a buscarles, a hablar con los equipos de fútbol del distrito y a apuntarles para que fuesen a entrenar, todo esto. Y a veces pues subían a casa. La primera vez que me encontré a dos hacía muchísimo frío, los dos pobres por ahí por la calle, porque no les dejan entrar a sus habitaciones desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los chicos no pueden entrar a sus habitaciones. Entonces, bueno, pues un día llegaba un chaval de entrenamiento quería su abrigo porque traía frío, era invierno, y un vigilante le dio un porrazo en la mano que se lo reventó porque no quería entrar. Cuando yo fui a preguntar por qué le ha pegado, me contestó que él no tenía que dar ninguna explicación a una vecina. Mira, me dolió tanto aquella mano inflada, sangrando, que dije, no puede ser. Me niego a que se trate así a los seres humanos. Subí a casa y le dije a mi marido, mira, vamos a hablar con 4, 5, 6 amigos y vamos a hacer una asociación, vamos a explicar esto. Inmediatamente nuestro grupete pues se empezó a concienciar de que
no podíamos, teníamos que hacer algo, eran pisoteando los derechos de unos seres humanos y encima adolescentes. Y así fue como nació Somos Acogida. ¿Y qué actividades empezasteis a organizar entre ese grupete de amigos? Pues lo primero fue contactar con gente de esta asociación que nos dejaron sus locales y allí 2 voluntarias, eran 10 o 12 o 15 chicos al principio, empezaron a enseñarles español. Empezamos a hacer salidas con ellos los fines de semana, pues con nuestras mochilas, con fantas, zumos y patatas fritas y donuts y fruta. Así les íbamos enseñando Madrid. Yo, que estaba muy cerca, frente al centro de acogida, subían a casa cuando venían de entrenar. Yo tenía siempre un frutero lleno de manzanas, de uvas, que les encantan, y sobre todo plátanos, y ellos venían a reponer, ¿no? Y se quedaban allí en mi casa, y fuimos haciendo amigos, o sea, éramos una familia. Y sigue siendo Somos Acogida, pero más grande esa familia. Abdoulaye Diallo es de Guinea. Abdoulaye, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú cómo conociste a Emilia? Bueno, conocí a Emilia cuando llegué a Madrid, que estaba en la calle. Entonces, como un amigo me había dicho que estaba en Madrid, entonces como no sabía qué hacer, no tenía dónde ir, estaba en la calle. O sea, ¿tú no pasaste por el centro de acogida? Por eso sí, pasé, pero en Canarias. Vale. ¿Y un amigo te habló de Emilia? Un amigo sí me habló de Emilia, me mandó el número de Emilia y llamé a Emilia. Estaba en Atocha por ahí, que era muy tarde. Entonces vino a buscarme una voluntaria y fuimos a su casa. Y después fuimos al pueblo. Así conocí a Emilia y Somos Acogida. Mira, ahora que has mencionado el pueblo, Emilia, decíamos que tú empiezas en Hortaleza, en el barrio, acabas metida en esa asociación Somos Acogida y de repente a tu marido y a ti se os ocurre que en tu pueblo natal, en la Puebla de Almoradiel, hay casas vacías y decís, oye, aquí veo a mucha gente que no tiene casa y aquí veo a casas que necesitan gente, ¿no? Sí, así fue. Tenemos una perra y la perra es una protagonista, Luna, es protagonista máxima de este proyecto. ¿Y eso? Bajando yo con ella al parque, conocí a los chicos y después aquí cuando mi marido salía, porque ese verano era el primer verano que estábamos ya con Somos Acogida y nos trajimos a un chico que habían dejado en la calle, que era de los chicos pues que iba al fútbol, subía a casa y todo esto. Y nos lo trajimos a nuestra casa a pasar el verano. Entonces venía Luis y decía, joder, la de casas que se venden y que se alquila, que hay vacías en el pueblo. Y le digo, ay, ¿por qué no nos ponemos y hacemos un proyecto y lo presentamos al ayuntamiento? Así hicimos. Lo presentamos, pero al ayuntamiento le pareció un proyecto muy bonito, pero es un pueblo de 5.000 habitantes y no tenía financiación. Pero yo aún así, mi marido me decía, estás loca, pero si llevamos 8 meses con la asociación, tenemos 16 socios. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para alquilar una casa? Y yo decía, bueno, tú déjame, pero no lo podemos dejar de intentar. Entonces me fui a la radio. La radio siempre ha sido de gran ayuda. Me fui a la radio del pueblo y allí pues lo expliqué el proyecto. Y en ese mismo programa vino una pareja con unas llaves y me dijeron, tenemos una casa, además allí al ladito del centro del pueblo, de 8 plazas, caben 8 chicos, tiene 180 metros y si quieres, si os viene bien. Yo no podía creer, yo digo, ¿pero cuánto me vais a cobrar? Nada, la cedemos. Estamos totalmente de acuerdo con este proyecto, con ayudar a estos chicos. Me fui a ver la casa, bueno, es la felicidad más grande de mi vida. Otra vez a la radio, vuelta a explicar el proyecto y en ese momento la gente del pueblo se volcó. Camas, pintores, carpinteros y entre todo el pueblo pusimos la casa. Y acabáis creando esa casa de acogida en la que va Abdoulaye. Se llama la Casa de la Solidaridad y la Autonomía. Qué bueno. Y a esa casa fue donde vino Abdoulaye. Abdoulaye, ¿y qué hacías en esa casa? ¿Aprendiste a hablar español? ¿Aprendiste un oficio? ¿Qué hiciste? Sí, en esa casa, pues todo ha cambiado en esa casa, porque es ahí aprendí de todo.
porque estuve en Canarias un año y medio y casi no aprendí nada. Entonces cuando llegué en esa casa, es ahí aprendí todo, y conseguí todo. Estamos Porque gracias escuchando, a... perdón, estamos escuchando, Emilia, a ese perro que me decías. No, no, Este es no otro. es por aquí, yo le Ah, vale, escucho lo por tiene allá. Abdullahi. Perdón, Ah, bueno, Abdullahi. bueno, Me es por decías aquí, perdona. que pasaste un año y medio en Canarias. ¿Cómo llegaste hasta España? Bueno, llegué en Canarias, en Patera, en la costa de Lanzarote. Entonces nos llevaron a un centro de menores donde estuvimos un año. Cuando cumplí los 18 años, me han dicho que me van a llevar a un centro de mayores, que es un centro de emergencia, Mm. que donde tiene que estar 3 meses, lo máximo 6 meses. Entonces estuve por ahí los 6 meses, entonces me dijeron que pues ya tengo que irme, que soy mayor y todo. En el centro no me han ayudado a conseguir ni los papeles ni nada, imagínate. Salir del centro de mayores por ahí, ¿qué voy a hacer? Si no tengo papeles, no tengo nada, Claro, no puedes entonces trabajar. no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Entonces por eso decidí de irme de Canarias e ir a Madrid. Llego a Madrid, me encuentro en una situación que era muy vulnerable. Gracias a Somos Acogida y Emilia, entonces llegué en esa casa en Puebla. En esa casa por ahí aprendí muy bien el español, hice cursos, conseguí los papeles, que ya estoy trabajando. Bueno, ahora no vivo por ahí, pero siempre estará como si fuera mi casa, como me dice siempre Emilia. Es tu pueblo, ¿no? Ya es tu pueblo de Sí, veraneo, tu pueblo de sí, 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 visita. es mi pueblo. Me gustaría volver ahí, pero con la situación, bueno, ya Claro. veremos. Ahora tienes trabajo, Abdullahi. Sí, sí, ahora tengo trabajo, estoy trabajando ahora. Estoy sacándome el carnet. Bueno, el teórico ya he terminado con eso y ya me falta el práctico. Emilia, cuando ves un caso como el de Abdullahi, que seguro que tienes un montón, supongo que el orgullo Sí, es casi como de madre, ¿no? totalmente. Es lo mismo como cuando tus hijos terminan una etapa, empiezan otra, luego otra, pues así. Vives cada etapa de su vida junto con ellos como una madre. Además, se me cae la baba con ellos. Es que es una maravilla. Pues ya he aprobado no sé qué. Emilia, que he aprobado no sé cuántos. Bueno, eso es una felicidad que Ahora las mismo, madres me entienden. ¿cuánta gente hay en la casa de la Puebla? Ahora mismo hay ¿Y cinco y en personas. el local de Hortaleza? Entre 45 y 50, pero ahora mismo no tenemos local, no tenemos espacio. Nos la prestaba una asociación de Hortaleza, una asociación cultural que se ha disuelto y como tenía alquilado el local, pues ya no hay local, lo ha tenido que dejar y estamos sin local. Hemos pedido locales al ayuntamiento. Estamos buscando locales en Hortaleza, locales públicos que hay, tanto la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid tienen locales en Hortaleza y los sabemos y los conocemos, locales que llevan cerrados bastante tiempo. Entonces nosotros les hemos solicitado que si por favor nos pueden dejar algún local para poder acoger a todos estos chicos, Claro. no acoger, sino todas las tardes, porque los chicos vienen de los centros de menores, de los pisos y alguno que está en la calle también. Bueno, al Y final estáis viene, ejerciendo una labor que ayuda al propio centro de acogida del barrio, con lo cual claro, ojalá claro. encontréis un local. Y el centro de Casa de Campo, que es muy grande, el centro de la Cantueña, que es muy grande, todos mandan un montón de chicos. Abdullahi, le preguntaba a Emilia si ella siente orgullo de casi de madre. ¿A ti te pasa también con ella, que la ves ya casi como si fuese una madre más? Pues para mí es una madre, la verdad, porque con ella que todo ha cambiado. Encima no solamente una madre que me acompaña como hacen con los otros chicos también, que nos aconseja, a veces cuando hacemos la cosa mal nos dicen, pues eso no está bien, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Entonces para mí es como una segunda madre, porque si no había encontrado a Emilia, no sé dónde estaría ahora Me mismo. río, me río mucho porque cuando me enfado también soy la madre. Pero bueno, a Con- veces, a veces está un poco más, pero es lo mejor Que a que me ha veces es pasado. merecido, ¿no, Abdullahi? Pues como Sí. lo hacen siempre las madres. Oye, Emilia, te han hecho un documental dirigido por Rafa Sí, Arroyo. Cuando te llega la propuesta, ¿en qué pensaste?
Bueno, yo estaba alucinando. Es que yo tampoco sabía mucho qué era eso. De verdad te lo digo. O sea, pero tanta es la necesidad porque nosotros no tenemos financiación de ningún tipo. Entonces, solamente los socios y las donaciones, y que tampoco son tantas. Y entonces los inviernos son muy largos, hay que calentar esa casa de 180 metros, Claro. es muy difícil. Entonces, bueno, pues a mí cuando me dijo yo soy un director y no sé qué, no sé cuánto, yo dije, ¿y este hombre qué me está contando? Pero luego ya cuando tuvimos la primera entrevista y hablando y tal, me pareció como muy interesante, sobre todo para transmitir a la sociedad la realidad de estos chicos, la realidad de verdad, no de los pisos que se llevan una pasta, de los centros de acogida, la gran mayoría con gestión privada que se llevan un dineral, no. La realidad de verdad en la que se les trata como a un español más deberíamos de tratar porque son iguales que cada uno de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, a mí me parece muy bonito y dije, pues venga. Entonces estuvimos todo el verano grabando aquí Rafa el documental, Que luego además en Abdulai creo que Madrid. también sale. Sí, Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Seguro que Eh, tampoco te imaginabas tú acabar protagonizando un documental. pues no me imaginaba eso, ¿eh? Pero al final ya estamos ahí. También el documental no es solamente para que la gente vea lo duro que estamos pasando, cómo hemos llegado aquí, lo duro que hemos pasado. También para la gente que para que vean que no solamente para ayudar hay que tener tanto dinero, porque la asociación, por ejemplo, que no tienen dinero, pero hacen esfuerzo, la ayudan mucho, no como los centros, porque los centros de menores que ya tienen tanto dinero, pero es que no nos ayudan. Por ejemplo, la asociación que ayuda mucho, que encima sin dinero, no solamente materiales, porque nos ayuda, están con nosotros, nos enseñan muchas cosas que no sabíamos, y nosotros también de nuestra parte que contamos lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, ese, todas Claro. esas cosas, pues eso para nosotros es muy importante. Entonces el documental es muy importante para todos, no solamente para nosotros, que también para que la gente vean también se puede ayudar sin tener nada. El documental se llama Emilia y Emilia, Eh, creo que se va a era- hablar mucho de él en los próximos meses porque ha sido seleccionado en un montón de festivales. Así que espero que el recorrido sea enorme y que nos lo contéis los dos, que volvamos a hablar con vosotros y ojalá pues llegue a los premios Goya y podamos contar que habéis subido hasta el escenario a recibirlo. muchísimas gracias. Eso esperamos. Pero vamos, sobre todo lo que más nos importa es que nos ayuden a conseguir un local, Pues sí, pues sí. que nos ayuden a esta financiación, que los chicos, que esta casa se pueda mantener y que podamos mantener en Madrid pues la cantidad de chicos que no estamos ayudando. Estamos cumpliendo con nuestra obligación de ciudadanos y es velar por los derechos humanos de estos chicos. Pues ojalá, Entonces, ojalá podáis muchísimas recibir ese gracias. empujón en la asociación Somos Acogida. Emilia Abdulai, muchísimas gracias por habernos contado vuestra historia en El Faro. Vale, muchas Gracias a gracias a vosotros. vosotras. Adiós.